buenas tardes, noches o día. Mi nombre es Emanuel, soy estudiante de la licenciatura de gastronomía. Actualmente curso en el Instituto Gastronómico de IGBC, el cuarto cuatrimestre. El día de hoy vengo a presentarles sobre un pequeño estado, mi estado natal, donde crecí toda mi vida y de donde salí para emigrar a Tijuana, a Zacatecas. Zacatecas es un estado fundado en 1823. Sé que no se puede ver muy bien en los papeles, pero por eso da el presupuesto, porque si no, me cobran el buró. Zacatecas es nacido en 1823. Es el octavo estado de la República Mexicana con más altura, por lo cual es un estado con mucho frío. Sus climas son máximas de 23 grados aproximadamente. En los últimos años por el cambio ambiental y todo, han subido temperaturas incluso a 30 grados, que es algo histórico en el estado para las temperaturas más altas. Es un estado normalmente muy frío, sus climas son nublados, templados. En verano sí es cierto que es muy soleado, pero igualmente noche y mañana es un estado que siempre va a estar frío. Zacatecas es un estado que vive prácticamente de la plata, la minería. El estado de Zacatecas hace no muchos años era el estado número uno en minería de plata. Siempre ha sido rico en lo que es plata, oro y un poco de cobre. Desde sus inicios fue explotada esa parte. Existen demasiadas minas en Zacatecas, por lo cual es un terreno muy inseguro, podría decirse, para construir. Se dicen las leyendas que en Zacatecas, si un día llega a haber un temblor, llega a haber una catástrofe de ese tipo, prácticamente la mitad del estado, perdón, se derrumbaría, ya que está construido sobre minas o sobre puentes, sobre túneles. Uno de los mayores túneles es uno que está conectado con la Catedral de Zacatecas. La Catedral de Zacatecas es uno de los monumentos más importantes históricos de Zacatecas. Ahí han pasado varios obispos, ha incluso venido el Papa a Zacatecas, o ido más bien. El Papa ha ido a Zacatecas, me parece que la última vez fue en el año 2004. Fue de visita a Zacatecas, invitado por los obispos y los sacerdotes zacatecanos. Zacatecas es un estado muy religioso, demasiado. Prácticamente el 80 o se podría decir 90% de su población actual es religiosa. Hombres jóvenes o adultos, mujeres jóvenes o adultas. Prácticamente toda su población es muy arraigada a la cultura católica, algunos al cristianismo. Últimamente ha elevado lo que es las culturas mormonas, es algo que ha tomado un poco de fuerza en Zacatecas, por lo cual no es raro que todas sus iglesias estén conectadas. Actualmente la Catedral de Zacatecas, que es una de las más importantes y uno de los, podría decirse, monumentos o lugares que hay que ir a conocer si se va a Zacatecas un día, es muy conocida una leyenda de que su catedral está conectada por un puente hacia la catedral o la iglesia más importante del municipio de Guadalupe. Hay que aclarar que el municipio de Zacatecas y el municipio de Guadalupe son dos municipios diferentes, pero están pegados, están conectados. Hasta hace no muchos años, podría decirse unos 40 años, eran considerados el mismo municipio hasta que se dividieron. Sus dos catedrales están conectadas por un túnel. Se dice que esos túneles son los que usaron los obispos o en el tiempo de la revolución en 1910, tiempo de revolución de independencia también, perdón, se utilizaron por Pancho Villa. Pancho Villa es un personaje que, si bien no es muy conocido o muy importante en otras partes del norte, en Zacatecas es un personaje histórico importante, ya que fue el que lideró la toma de Zacatecas, la cual sucede en el año 1914. En el 1914, en plena revolución, en plena independencia mexicana, sí, en plena independencia de México, es tomada Zacatecas en el 1914.
Es una guerra que duró aproximadamente 5 años, liderada, como se dice, por Pancho Villa, el cual llegó a Zacatecas, se refugió y lideró su comando para conquistar lo que fue Aguascalientes y zonas aledañas a Zacatecas. De ahí los túneles quedaron muy arraigados a lo que es las iglesias. Normalmente todas las iglesias están muy conectadas. Por ejemplo, la iglesia o la catedral de Zacatecas, al igual de estar conectada con la catedral principal del municipio de Guadalupe, está conectada con lo que vendría siendo el cerro más famoso de Zacatecas. Zacatecas, si bien es una zona muy montañosa, como se los acabo de contar, tiene demasiados cerros. Los más famosos es el Cerro de la Virgen, ubicado en Guadalupe. Es un cerro famoso ya que últimamente, bueno, se ha construido sobre ese cerro, se han creado casas, ha habido muchos problemas debido a eso, más que nada políticos sociales, ya que al ser una zona minera, los lugares como ese cerro no están adaptados a un, no están bien adaptados para tener casas o gente viviendo ahí. Ya que, como se dice, como les acabo de decir, en cualquier catástrofe, ese cerro podría derrumbarse y las casas prácticamente quedarían destrozadas. Otro cerro que es muy famoso es el cerro de la Bufa, como ya les comenté. Es el más famoso, ya que arriba existe una iglesia y está venerado a una virgen. La virgen más famosa en Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, o digo, en Zacatecas es la Virgen de Guadalupe, es muy venerada en cualquier lado, pero lo que es más venerado es el Niño Dios. En Zacatecas existe un municipio llamado... Existe un municipio en el municipio de Guadalupe, en el estado de Zacatecas, existe lo que vendría siendo como un pueblo, un rancho, llamado Zacatepec, me parece, en el cual está ubicado el Niño Dios más grande del mundo. Es algo que por lo cual se ha hecho mucha burla y algo que fue muy raro porque prácticamente se tardaron 2 años y hubo ayuda del gobierno para crear ese monumento o esa figura religiosa que fue solamente para tener un récord Guinness. Mide aproximadamente unos 8 metros de altura, me parece, o 10. Es muy grande y ha tenido a lo largo de los años varias remodelaciones porque no ha sido una figura muy adaptable. Prácticamente antes tenía la cara deshecha, no tenía una forma humanoide, pero últimamente se le ha adaptado y se le ha mejorado un poco. En Zacatecas, lo más famoso es el Niño Dios en cuanto a religión. Es muy conocido lo que son los acostamientos allá, los cuales originalmente se hacen el 25 de diciembre. El 25 de diciembre se hacen los acostamientos del Niño Dios para culminarlos o levantarlo, como se dice allá, el día de la Candelaria o el 2 de febrero. El 2 de febrero es un día muy importante allá. La Virgen de la Candelaria es muy festejada en lo que son los municipios como Tlaltenango, Nochistlán y un poco de Los Pinos. Zacatecas, aparte de ser un país religioso, es un país muy rico en lo que es cultura y belleza natural. Tiene varios pueblos mágicos, como ellos entra Guadalupe, entra Nochistlán, entra Tlaltenango, Los Pinos y entra Valparaíso. Aunque últimamente la seguridad en Zacatecas no es muy buena, son lugares muy bellos y que se deberían de conocer y dar a conocer un poco más. Otro de los muy famosos es Jerez y Fresnillo. Son dos municipios de los cuales en los últimos años se ha dado a hablar mucho de ellos, no por lo bueno, sino por lo malo. Ha habido mucha delincuencia, pero podría decirse que son dos de los municipios más bellos de Zacatecas. Jerez tiene mucha tradición en cuanto a el alcohol. Es un lugar donde se genera mucho lo que es aguamiel y lo que es cerveza. Fresnillo prácticamente lo mismo. En Fresnillo, en Zacatecas, en Fresnillo precisamente, se encuentra la planta cervecera de Corona, del grupo Corona más grande del mundo.
Es la que exporta prácticamente la mejor cerveza a todo el mundo. La cerveza salida de Zacatecas se exporta directamente a Estados Unidos o se exporta directamente a Europa. No se queda en el propio México prácticamente. Por lo cual es un lugar donde al ser un desierto o ser árido, tiene fácil arraigo a la cebada. Y como son muchos campos, es un lugar de muchos campos donde prácticamente si vas por la carretera puedes ir fácilmente 4 horas viendo puro campo, no vas a ver ni siquiera un solo rancho. Es un lugar donde se puede cultivar muy bien. Zacatecas tiene la virtud de ser uno de los estados que tiene 4 ecosistemas. Tiene templado, tiene árido, tiene desértico y tiene bosque. Aunque no, y tiene uno que es muy secreto, que de hecho prácticamente ni los zacatecanos lo conocían, que es selva. Zacatecas tiene un poco de selva en lo que es la orilla del estado. En la orilla de, digamos que esto es Zacatecas. Zacatecas obviamente tiene una forma diferente, pero bueno, no sé dibujar. En la orilla del estado, en una pequeña zona cercana a lo que es Nochistlán y Tlaltenango, tiene un poco de selva. Es una parte muy diminuta, pero tiene un poco de selva o de... Y aunque no es muy famosa, no ha sido muy explorada, es, es algo curioso que Zacatecas tiene 4 tipos de ecosistemas. Aparte de eso, los bosques se encuentran más que nada en lo que es las zonas cercanas a Valparaíso y ay, ¿cómo se llama? A Valparaíso y a Las Viudas. Las Viudas es un rancho del municipio de Valparaíso. Son nombres que les digo así porque prácticamente ella es mi mamá. En Valparaíso es una zona muy desértica, pero a la vez se da mucho el cultivo. Se cultiva mucho lo que es maíz y frijol. Aparte de eso, es una zona donde la ganadería es muy buena. Se da mucha ganadería por lo mismo de que es una zona con amplios campos. Se puede mantener prácticamente bien. Hasta hace muchos años, bueno, hace no muchos años, se podía dar lo que es el cultivo, digo, la ganadería a libre. Prácticamente no había terrenos, simplemente agarraban un espacio, no lo compraban, como bien se dice, pero plantaban ahí o dejaban ahí sus vacas, o en todo caso si tenían gallinas, o lo que sea mucho es el burro, los dejaban ahí y prácticamente los podían dejar libres, no había que ponerles cerca, no había que limitar espacios, porque era un lugar muy vivo, era muy seguro. Hasta hace unos 20 30 años se dejó de hacer así. Y pues ahora prácticamente cada quien cuida sus terrenos. Ha habido muchas peleas por eso. Incluso los ranchos, prácticamente en Zacatecas hay un 80% de ranchos que están que podrían ser pueblos fantasmas debido a la inmigración de los rancheros a Estados Unidos para trabajar. Si actualmente si se va, por ejemplo, el rancho donde es mi mamá, Felipe de Ángeles, si se va actualmente ese rancho, solamente quedan los pueblerinos originales, se podría decir, gente adulta. No encuentras ya jóvenes, gente menor de 40 años, no vas a encontrar ahí viviendo, aunque sea, a menos que sea por un lapso de tiempo en lo que se van al otro lado de nuevo. Prácticamente viven personas mayores de edad, de 60 para arriba, y es algo bonito, se podría decir, porque incluso puedes ver cómo esas personas siguen cultivando sus propias cosas, siguen cosechando. Se da mucho la nixtamalización en Zacatecas, más que nada en los ranchos. Sigue, incluso hay lugares como Felipe de Ángeles, donde se sigue trabajando el trueque. Se siguen utilizando frijol, maíz, gallinas, borregos, para intercambiar por productos más modernos, como podrían ser Coca-Cola, sabritas, puede ser huevos. Sigue existiendo el trueque, que es algo muy bonito, muy nostálgico, que se puede seguir dando allá. De ahí en más, lo que es el centro, que vendría siendo
Guadalupe y Zacatecas estado o capital son los lugares, podría decirse, más in- industrializados, actualizados. Son donde hay edificios, donde hay más hospitales. Existe la Escuela Autónoma de Zacatecas, que es no sé bien, pero es la UAS, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la cual fue fundada y fue metida por el que se puede decir es el gobernador o el político más importante en Zacatecas, que es Francisco García Salinas. Es un hombre que impulsó demasiado las ciencias, el estudio en Zacatecas. Fue un escritor también, fue también un filósofo, pero más que nada, como les digo, fue el impulsor de la ciencia en Zacatecas. Impulsó demasiado lo que fueron las universidades, creó la UAS, que es la Universidad Autónoma de Zacatecas, empezando por una secundaria, terminando en una prepa, que es la prepa más famosa de Zacatecas. Podría decirse que es la escuela en general más famosa que hay allá, que sería la preparatoria 2. Es donde prácticamente el 80% de la gente que quiere estudiar quiere entrar ahí, que quiere estudiar o que está estudiando la preparatoria quiere entrar ahí. Es tan grande, tan importante, que se tuvo que hacer una división de la prepa 2 y crear como una variante o otra, le llaman extensión, que está prácticamente en el municipio de Guadalupe, lo que ayudó a que gente que viene de ranchos, como podría ser Tlaltenango, como es Nochistlán, como es Valparaíso, les queda más cerca llegar a lo que es Guadalupe que llegar al estado de Zacatecas, ya que la preparatoria, si bien está ubicada en un lugar céntrico, es más factible que lleguen a Guadalupe por las cercanías. De ahí en más, Francisco García Salinas empezó a meter universidades, empezó a meter mucho estudio, empezó a hacer mucho hincapié en que se tenía que estudiar, se tenía que actualizar y modernizar el Estado. Se podría decir que gracias a él tenemos muchas cosas. Otro de los personajes muy famosos de Zacatecas sería Pepe Aguilar, padre, que sería sí, señor Pepe Aguilar. Fue nacido en el estado de Plateros, en el municipio, perdón. Fue nacido en el municipio de Plateros o de Fresnillo, no recuerdo muy bien actualmente. Fue un cantante y actor muy famoso en la época dorada del cine mexicano. Actualmente pues se conoce mucho lo que es su hijo y su nieta, que es Ángela Aguilar. El señor Pepe Aguilar ya murió hace muchos años, pero su hijo sigue yendo a Zacatecas de vez en cuando, o prácticamente cada que es la feria de Zacatecas, la feria más importante del estado, él está presente ahí para cantar. Los que siguen su legado, como les acabo de decir, es su hijo Antonio Aguilar, o Pepe Aguilar, y su hija o nieta Ángela Aguilar. Ellos dos son los que siguen actualmente su legado, aparte de que han salido varias, un poco de músico, la música en Zacatecas no es algo que se ha impulsado mucho. Actualmente se está impulsando un poco por el lado que es lo urbano, lo underground, por el peligro que ha estado viviéndose. Se está impulsando un poco por ese lado. Algo que se ha impulsado más y que se usa mucho es los rancheros prácticamente. La música ranchera, la música mexicana tradicional se utiliza mucho. Del estado de Zacatecas se puede decir que son los Temerarios. Los Temerarios me parece que son del municipio de Jerez. Si no estoy muy equivocado, si no estoy en lo incorrecto, son zacatecanos también. Que es lo que les digo, son música muy cercana a lo que sería la ranchería, porque prácticamente el 70% de los zacatecanos son o de origen ranchero o son rancheros actualmente. De ahí en más siguen gente muy famosa, no ha salido mucho a la luz, pero sí ha habido grandes aportaciones o buenas aportaciones. En cuanto a lo prehispánico, si nos regresamos un poco el tiempo, antes de la revolución, antes de la llegada de los españoles, Zacatecas pertenecía a la Gran Norte, a la división Gran Norte, en donde se encontraban los,
lugares, prácticamente todo el norte, Durango, Zacatecas, se encontraba lo que es Nuevo León actualmente, lo que es Baja California y todos estos lugares. Lo que predominaba en Zacatecas eran los Chichen Itza y los Olmecas. Actualmente en Zacatecas se puede hablar un poco de náhuatl. Todavía encuentras los que más se encuentran en Zacatecas actualmente son los huicholes. Los idiomas que más se hablan después del español, obviamente, sería el náhuatl. Se habla un poco del pirín y se habla lo que es un poco de mexica. A few moments later. Los huicholes son una parte muy importante, ya que es muy normal verlos en lo que es el estado o lo que es la bufadora, digo la bufa, lo que es la bufa, perdón, donde se encuentran vendiendo artesanías que ellos hacen. Lo que se hace mucho es que ellos una vez al mes hacen un viaje espiritual hecho con peyote, se suben al cerro de la bufa, suben el cerro de la bufa, suben un poco más de allá y se meten a lo que podría ser ya un poco boscoso del cerro de la bufa, se meten ahí y prácticamente dan un viaje, un ritual de peyote en el cual empiezan a dibujar todo lo que ven y esos dibujos los venden a la gente que a los turistas, mayormente a los turistas, que es a quien más le venden, o a los propios zacatecanos que también compran esos artículos de arte que al final de cuentas son. De ahí en más, en Zacatecas hay muchos museos, aunque no parezca tanto, hay museos y teatros que son de los lugares más conocidos y más visitados, como actualmente lo que es la Catedral de Guadalupe, se convirtió en el Museo de Guadalupe. Es un museo dirigido a los frailes. Existe también el museo en el estado, en el municipio de Guadalupe, digo de Zacatecas, existe un museo que es dedicado solamente a Antonio Aguilar. Se puede exhibir prácticamente, reconstruyeron su oficina con cosas que donó su hijo, reconstruyeron su oficina tal cual como él la tenía y reconstruyeron muchos de sus abrigos, consiguieron muchas botas, consiguieron su cama, su primera tejana y todo el día puedes ir y te pasan películas de Antonio Aguilar ahí prácticamente todo el día, se abre como de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Es uno de los más famosos. También existe lo que es el museo de la propia universidad, que no son tan famosos actualmente, pero están creciendo un poco. De ahí en más, la gastronomía en Zacatecas no es muy variada, ya que es lo mismo que en otros estados, pero se cocina o se hace con diferentes cosas. De lo más famoso en Zacatecas es las torrejas, que se hace con el pan ranchero, ya, así se le denomina ya al pan integral hecho por los rancheros de Tlatelolco. Ellos hacen el pan ranchero y lo venden a las 8 o 10 de la mañana, ya están levantados vendiendo el pan a la puerta de tu casa. Se trabaja mucho lo que es el queso fresco, las tortillas de harina son muy famosas, son muy consumidas y lo que yo siempre he defendido, que no lo he encontrado en otro estado o por lo menos hasta el día de hoy no sé si existe en otro estado, que es el taco envenenado. El taco envenenado es una tortilla, me parece que es un poco integral, es una tortilla muy diferente a la tortilla normal que conocemos tanto de harina de maíz o de maíz. Me parece que es un poco más integral, ya que es de un color cafezoso. Es una tortilla color cafezoso, la cual se mete a freír, pero antes de meterse a freír se le embarra un poco de frijoles, se llaman frijoles envenenados, de ahí viene el nombre del platillo, que es como una molienda de los frijoles puercos. Prácticamente lleva tocino, lleva carne, lleva los frijoles, lleva chile, lleva un poco de verduras, se sofríe, se hace como unos frijoles puercos, pero se muele y quedan como un color cafezoso rojizo. Se mete dentro de la tortilla y la tortilla originalmente es solamente una rebanada de queso fresco, los frijoles, la tortilla, se hace un taco y se mete a freír. Se saca y se come así. Últimamente se le ha incorporado un poco de proteína, se le mete lo que es más que nada res, bistec y se le ha metido últimamente un poco de salchicha, que es con lo que se presenta. Se acompaña de chiles encurtido y de una salsa
roja tradicional hecha allá. Una simple salsa roja. De ahí en más lo que es muy famoso son las nieves de Jerez. En el municipio de Jerez, aparte de ser un municipio que impulsa mucho el alcohol, impulsa también lo que es la nieve. La nieve de garrafa es muy famosa allá, pero más que nada son las nieves de Jerez. Se les conoce así simplemente. La tradicional es una nieve de vainilla acompañada de una mermelada de guayaba o de fresa. En la tradicional últimamente han sacado nuevos sabores, que de chocolate, de chispas de chocolate, de galleta, de Oreo. Pero la tradicional es nieve de vainilla, que es una nieve muy rica, acompañada de lo que es la mermelada de guayaba o de fresa. De ahí en más entra lo que es el asado de bodas. El asado de bodas es una especie de mole. Se hace con chile guajillo, chile ancho y chile pasilla. Se le agrega lo que es manteca de cerdo. Lleva originalmente y se hace con cerdo. Se le agrega también un poco de orégano, cebolla. Se hace como un asado simple, como un mole tradicional, pero lleva toques de chocolate de mezquite, lleva canela y lleva galletas de animalitos tradicionalmente o galleta María en todo caso. De ahí en más lo que es muy famoso allá también es, como les digo, en cuanto a bebidas, es mucho lo que es un fermento de tuna. Actualmente su nombre creo que es gamura o gamosa. Es un fermento de tuna prácticamente. De ahí sigue lo que es el vino o el alcohol de membrillo. En Zacatecas tienen una cultura muy arraigada a no conocer tanto los nombres de las cosas, por lo cual prácticamente si vas a cualquier alcohol le van a llamar vino. Si estás tomando whisky, si estás tomando bacardí, si estás tomando, no sé, ron, estás tomando ginebra, lo que estés tomando, la gente va a decir que estás tomando vino. Es algo que está muy arraigado, más que nada por las personas mayores, que son las que tienen esa costumbre de decirle vino a todo. El alcohol de membrillo es simplemente un fermento con el membrillo. El membrillo es algo muy famoso en Zacatecas, ya que se da mucho el ate de membrillo. Es algo de los dulces típicos de ahí, junto con el rollo de guayaba. Son de las cosas más típicas que puedes encontrar allá y los pequeños dulces de leche. De ahí está el alcohol de membrillo. La cerveza, como les digo, es algo que se consume mucho, más que nada es muy consumida en lo que es el estado de Jerez, el municipio de Jerez, el municipio de Zacatecas y el de Guadalupe. Otra de las cosas que últimamente se ha puesto muy de moda es la comida china. Prácticamente hubo una época, o estamos en una época en Zacatecas, donde se ha incrementado mucho la comida china. Se han abierto varios lugares de comida china, se han puesto muchos, e incluso dentro de los mismos supermercados, dentro de Walmart o dentro de Ahorreras, se ponen puestos de comida china. De ahí en más, algo que es muy famoso últimamente también, es la birria. La birria ya, la birria tradicional de allá es birria de borrego. No se hace de res como se hace aquí en Tijuana, sino que es de borrego. Otra de las cosas muy famosas son los tamales o algo de los platillos o de lo que se hace más en las convivencias familiares serían la llamada taquiza. En Zacatecas la taquiza es prácticamente el juntar platillos de varias personas. Es juntarse 10 personas, vamos a ponerlo por familia. Juntarte tú con tu familia o tu familia nuclear, tu mamá, tu papá y tú, llevan un guiso, tu abuela lleva otro guiso, tus tíos llevan otro, tus cuñados llevan otro, tus otros tíos llevan otro. Cada quien lleva un guiso, se hace una mesa al centro y prácticamente se taquea. Es algo muy tradicional y muy visto en las fiestas de allá, junto con lo que son las carnitas. Las carnitas es otra de las cosas que más se ha visto allá. Si bien no son tan buenas como las carnes de Michoacán, tienen un ligero toque muy bueno. De las cosas que no puedes encontrar en Zacatecas es una variedad grande de vinos. No se encuentran vinos muy buenos. No puedes encontrar unos productos muy extravagantes, ya que por la economía del país o el cómo está sustentado, no se encuentran cosas tan guau en Zacatecas. No puedes encontrar el suadero, no es muy tradicional allá, ninguna taquería casi, o podría decir que
que prácticamente el 99% de las taquerías no te manejan el suadero. Cosas así son muy difíciles de encontrar. Se pueden encontrar o más que nada se pueden exportar de otros lados, por lo cual la gente decide ir a lugares como Durango o Aguascalientes, que son zonas aledañas a Zacatecas, a conseguir esos lugares. Digo, esas cosas. Si bien, pues, Zacatecas es un país no tan conocido, es un país que se debería dar más a conocer. Tiene muy buenos puntos, tiene muy buena gastronomía, tiene muy buen turismo y tiene una historia muy bonita. Lo, de lo que más importa, de lo que más se exporta, es la minería. Sigue siendo un país muy rico en plata. Prácticamente en cualquier lugar que vayas va a haber mínimo 3 platerías. O prácticamente en cada kilómetro vas a encontrar una platería. Porque se da mucho. Si bien la saben vender, no la venden muy barata. Es algo que se agradece mucho, que siga siendo exportador en plata. La religión está muy arraigada a la religión Zacatecas, ya que su feria más importante, la Feria de la Virgen de Guadalupe, la cual se hace en septiembre. En las primeras 2 semanas de septiembre se hace la feria, se invitan artistas grandes, artistas importantes, y dura 2 semanas, puedes ver muchos shows, y se hace tanto palenque como lo que se llama multiforo, o es un pequeño foro que tienen ahí, en el cual se dan los conciertos. Si bien, pues sí, Zacatecas no es un estado muy conocido, es un estado que se debería dar más a conocer. Últimamente se ha dado a conocer por malas noticias, pero se debería de exportar lo bueno, de ver que en Zacatecas hay una gastronomía buena, hay gente buena y hay mucho obrero, mucho trabajador que prácticamente se levanta a diario, va a trabajar y lucha por un plato de sopa. Es gente muy humilde, gente que con un simple plato de nopales con sopa se conforma, no busca nunca algo muy grande. Así es la cultura allá, es gente muy buena, gente muy amable. El día que vayas que puedan ir a Zacatecas, vayan, no se van a arrepentir. Si bien en 2 semanas vas a conocer prácticamente lo bonito del estado, te vas a quedar enamorada en estas 2 semanas de él. Tiene, tiene muy buenas cosas, tanto como todos los estados tiene malas cosas, pero es algo inevitable más que nada, pues, tanto en nuestro país como en el mundo. En todos los lugares va a haber algo malo. Pero creo que yo me quedo con lo bonito de Zacatecas. Es el lugar donde yo nací, es el lugar donde yo crecí, donde he vivido toda mi vida. Actualmente no estoy ahí, pero pues es un lugar donde sé que voy a volver. Tal vez no a vivir, tal vez no a laborar, pero voy a volver algún día a, no sé, a visitar mi estado, a visitar lo que extraño. De las comidas que más extraño de allá son prácticamente lo que es el taco envenenado, porque es algo que no puedo conseguir aquí. Y podría ser el asado de bodas original, ya que al momento de hacerse aquí, normalmente no queda tan rojo, con un rojo tan vivo como el que queda allá. De ahí en más es bonito, dense la oportunidad si pueden de visitarlo, tiene una bonita historia. Tiene lugares muy atractivos como es el Cerro de la Bufa, como ya les dije. La Catedral de Zacatecas es muy atractiva. La Catedral de Guadalupe o el Museo de Guadalupe es muy atractivo. Lo que es la Plaza Alameda en Zacatecas, en el municipio, en la capital de Zacatecas, es muy atractiva. El siglo XXI es un lugar muy alejado, es la universidad más grande, es el campus, perdón, más grande de Zacatecas, y igual es muy bonito, tiene mucho espacio, es prácticamente como si fuera otra ciudad, de lo amplio que está. De ahí en más lo que es, si se pueden conocer las rancherías, es algo muy bonito, lo que es Pinos, lo que es Nochistlán, Tlatenango, son lugares muy bonitos. Valparaíso tiene buena cultura gastronómica, tiene más que nada lo arraigado el asado de bodas y los tacos. En Valparaíso se dan algo que se llaman tacos de machito, que son prácticamente el taco de testículo de la res, o en todo caso de borrego, depende del producto que quieran agarrar. Es algo muy rico, algo que solamente había probado allá. Lo probé por primera vez y me gustó mucho, es muy bueno.
Si pueden conocer Zacatecas, conózcanlo, dense la oportunidad, compren algo de platería y más que nada, si pueden, visiten las minas. Las minas de Zacatecas es algo muy bonito. Existe la mina del Edén, que es la más famosa, podría decirse, la más grande. Actualmente está cerrada, pero en su tiempo fue la más grande. Es una mina museo y a la vez es un antro. Es muy buena. Te pueden dar un tour por la mina y conoces prácticamente todos los lugares por donde pasaron los niños. Conoces la historia de cómo explotaban a los niños para que trabajaran en las minas, porque como eran pequeños cabían en los huecos más fáciles. Conoces un poco de los minerales que se encontraban ahí. Pues hay una parte que es un museo donde puedes ver minerales y puedes ver rocas que se han encontrado a lo largo de la historia. Y por las noches también es algo extraño, pero por las noches la mina del Edén se convierte en un antro en el cual puedes entrar, tomarte algo, comer algo y pasarte un buen rato. Si pueden, conozcan Zacatecas y esto es todo ya. Saludos.